Mi nombre es Björn Tronholm, yo soy director general de Noray. Para aquellos que no nos conozcan, Noray es una empresa de informática, una empresa de software fundamentalmente, que llevamos ya más de 30 años ayudando a las empresas canarias fundamentalmente, aunque también trabajamos algo en otras zonas de España, a implantar sistemas empresariales de gestión, ¿no? Esto es fundamentalmente lo que hacemos. Lo que voy a tratar de hacer hoy es explicar un par de tecnologías concretas, y voy a tratar de ser muy concreto y muy directo sobre cómo esas tecnologías pueden ayudar a muchas de nuestras empresas canarias, que en la mayoría son pequeñas empresas, a vender más directamente. Para ello, lo primero que voy a hacer es recomendarles la lectura de dos estudios que se han publicado recientemente, o sea, ambos son de este año. Uno es de la entidad red.es, que es el estudio sobre comercio electrónico. Bueno, ahí tienen la referencia. Y el otro es un estudio publicado, es el informe de Canarias, bastante divulgado, del Gobierno de Canarias, en definitiva, a través de alguna de sus agencias, que estos estudios lo que hacen es analizar la utilización de la TIC, de la tecnología de informática y comunicaciones, tanto en el ámbito privado, o sea, en el business to consumer, o sea, en el negocio de aquellas empresas que venden a consumidor final, o la adopción del consumidor final del uso de las tecnologías, como del negocio, o sea, de la implantación de las TIC en las propias empresas. Vamos a publicar en nuestra web y en Twitter y en todos sus sitios los enlaces directamente para que les resulte fácil, porque dentro de esas web hay muchísima información y solo con esta información igual no los encuentran. La lectura de estos informes yo creo que pueden ser muy estimulantes y puede cada empresa sacar un par de conclusiones o ideas de decir, oye, pues quizás haciendo esto puede ayudarme a penetrar en un nuevo mercado, a dar mayor difusión a algunos de los productos que tengo en mi cartera actual, o sencillamente decir, oye, pues con este nuevo canal, pues a lo mejor puedo vender más. Yo he sacado un par de datos, porque hay muchísima información en estos estudios. Yo he sacado un par de datos que a mí me han parecido especialmente interesantes. Uno es la evolución y el crecimiento que tiene el comercio electrónico. Según antes decían los señores de Grupo Valora, están hablando de un crecimiento del comercio electrónico de más del 20%. No sé si se refería en su empresa, porque el dato que figura en este estudio es que en el 2010 ya estaba creciendo al 17,4% a nivel nacional. Esto en la coyuntura actual es muchísimo, o sea, saber que hay algo que crece al 17%, bueno, en sí es significativo y nos tiene que hacer que pensar, sobre todo si yo en mi empresa no estoy aprovechándome de eso de ninguna manera. Evidentemente el comercio electrónico no es para el 100% de las empresas, pero probablemente sí podemos usarlo en muchas empresas, aunque sean pequeñas, de alguna forma. También es interesante, leyendo estos informes, se ve que este incremento no se debe solamente a que hay un mayor número de usuarios de Internet o en general de la tecnología, sino que el gasto medio por cada usuario es mayor, lo cual quiere decir que el que lo usa una vez repite. O sea, que hay una consolidación clarísima de la compra online o de la venta online, que es lo mismo, que también, digamos, de alguna forma avala que esto no es una moda, no es una cosa pasajera, es una cosa que realmente está aquí y que va a seguir estando aquí, va a seguir creciendo. Evidentemente, no todos los productos y servicios tienen la misma penetración y hay algunos que probablemente nunca la van a tener, pero en esta gráfica, que me parece especialmente significativa, se ven diferentes categorías de productos y servicios. En el eje horizontal lo que se ve es el porcentaje de personas que utilizan Internet para informarse, para comparar precios sobre esos productos. Vemos que en la parte de arriba, no sé si se ve bien la pantalla, en la parte de arriba se ve reservas de hotel y billetes de transporte, fundamentalmente aéreos y marítimos. Se ve que, digamos, ya supone un porcentaje altísimo del total de personas. En el eje vertical
que también supera el 50% en estos casos de estos productos que he mencionado, en el eje vertical se ve el número de personas que además compran a través de comercio electrónico, fundamentalmente a través de Internet. Internet que puede ser, evidentemente, no solamente con ordenadores, sino con los nuevos dispositivos que están irrumpiendo en el mercado, como las tabletas o los smartphones. Esto que sabíamos, sobre todo en Canarias, que somos una región turística, donde el negocio hotelero y también el transporte supone un porcentaje importante de nuestro volumen de negocio como región, ya sabíamos esto de alguna manera. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es el crecimiento que está teniendo, que aquí no se refleja el crecimiento porque todavía es pequeño aquí el volumen, pero está creciendo muy rápidamente en otros sectores como ropa, complementos, alimentación, bazar, hogar, artículos deportivos. Entonces, aunque esto es pequeño, está creciendo más rápidamente, cosa que no se ve aquí, que otros sectores. Entonces, si le sirve de estímulo o de reflexión, pues indudablemente pues ya habré cumplido pues todo el objetivo prácticamente de la ponencia. Un último gráfico para no seguir con la montaña de datos. Aquí se ve, en esta gráfica se ve el porcentaje de internautas, lo llama este estudio, que es el porcentaje de personas mayores de 15 años que utilizan Internet habitualmente. Ya estamos en el 2010, ya estamos en más del 65%. Y en la otra raya de abajo lo que muestra es el porcentaje de esos cuántos además compran por Internet. Pues más del 40% de los que, de ese 60%, además compra habitualmente por Internet. Estos son datos a nivel nacional. Los datos para Canarias son algo menores, pero la tendencia es la misma. Y si comparamos con el resto de Europa, especialmente con los países del norte de Europa, España también está un poco por debajo de de esos otros países. En definitiva, se trata de una tendencia clarísima y que significa que si en Canarias no estamos todavía aquí, pues posiblemente el próximo año lo vamos a estar. Entonces, esto a mí me llevó a otra reflexión. Leyendo estos informes, digo, bueno, y además observando la realidad de lo que veo sobre todo entre mis clientes, amigos. Tengan en cuenta que Noray tiene pues varios miles de clientes activos con los que además tenemos una relación, en la mayoría de los casos, una relación bastante habitual, cercana, o sea, les conocemos bien. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que los directivos y los empleados de estas empresas, o incluso el personal, digamos, menos cualificado tecnológicamente, como por ejemplo las camareras, por ejemplo, de un hotel, que en el hotel no utilizan las camareras para que limpian los hoteles, que no utilizan normalmente la tecnología informática para desarrollar su trabajo, o los camareros de restaurante, por ejemplo, o los operarios de la construcción, me da igual el sector. O sea, ¿cómo puede ser que personas que están en esos niveles que no utilizan normalmente informática, sin embargo, utilizan las mismas herramientas a nivel particular que usan los directivos de esas empresas? O sea, tienen el último modelo de smartphone, son ávidos consumidores de tecnología, utilizan perfectamente la mensajería instantánea y además tienen un montón de aplicaciones descargadas en sus teléfonos inteligentes. Y además utilizan Internet en su casa. ¿Por qué las empresas en las que trabajan, tanto a nivel directivo como los demás niveles, por qué en las empresas, en muchísimos casos, la implantación de esas tecnologías es muy inferior? Yo no lo entiendo. Que alguien me lo explique, porque yo todavía no he entendido por qué ocurre esto. ¿Por qué estamos dispuestos a invertir y hacer un esfuerzo en adoptar esas tecnologías a nivel privado o en nuestra casa y, sin embargo, no hemos sido capaces de trasladar nuestras empresas? Vamos, esto no hay que generalizar, digo en muchísimos casos, sobre todo en las empresas más pequeñas. Pues esto es bueno, esta era la segunda reflexión, el segundo párrafo que hay aquí. Y entonces lo que me pregunto es, ¿estamos como empresas en Canarias, estamos a la altura de lo que esperan de nosotros nuestros clientes? Me refiero en tecnología. ¿Le estamos ofreciendo acceso a la información a través de Internet sobre los productos y servicios que ofrecemos? ¿Estamos dándole, por ejemplo, en la relación que tenemos con esos clientes, tanto en el proceso de venta como en la entrega de los bienes o servicios, como en la facturación, como en los procesos de cobro, están las empresas canarias a la altura tecnológica de sus clientes? Mi conclusión, por observación, es que no, que en general vamos por detrás de nuestros clientes. Y me parece un contrasentido, porque antes no era así.
Entonces, esto yo creo que podemos verlo también como una oportunidad de decir, oye, si como pequeña empresa canaria o pequeña y mediana empresa canaria estoy en una situación difícil, estoy teniendo la competencia de muchas empresas grandes que vienen de fuera, oye, a lo mejor no es tan difícil poner al alcance de mis clientes pues herramientas, acceso, comunicaciones, etcétera, y facilitarle en definitiva los procesos de compra o de utilización de los servicios de mi empresa. Ahí lo dejo en el aire. Y ya pues, esto era un poco, digamos, hablando de comercio electrónico en definitiva, o sea, lo que como final de este bloque lo que quiero decir es que el comercio electrónico en todas sus variantes es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar en la pequeña y mediana empresa canaria. Otra herramienta que recomiendo, al menos explorar y ver si es aplicable en nuestras empresas y nos puede ayudar, es el CRM. Lo que pasa es que antes me han pisado la mitad de la ponencia, entonces, pues, pero en realidad el CRM, por eso voy a ser muy breve. Solamente decir una cosa, el CRM es un conjunto de herramientas, también es un modelo de gestión de la empresa, pero aquí estamos hablando más de la herramienta en sí, que nos permite recopilar información y almacenar y tener información de nuestros clientes y de todas las interacciones que tenemos con ese cliente, tanto sea a nivel preventa, venta, postventa o entrega del servicio o cualquier otra relación que tengamos con él, dependiendo del sector en el que nos movamos, y que nos permite no solamente tener esa información para luego, como decían antes, tomar decisiones adecuadas y quizás incrementar las ventas por ahí, sino optimizar los procesos de venta en sí, o sea, hacer que el coste de ventas por comercial sea menor. Creo que luego Ángel de Microsoft nos va a hablar también de este tema en particular. Hay un dato que también está publicado en estos informes y es sobre la penetración, o sea, el número de empresas canarias de más de 10 empleados o más que tienen algún sistema de CRM, que a lo mejor las siglas de su programa no es CRM, a lo mejor es alguna herramienta tecnológica, informática, que le sirve también para hacer el CRM. Pues solamente el 24% frente al 33% nacional, y el porcentaje en Europa es mayor. Lo cual quiere decir que también aquí tenemos un déficit, o sea que usamos menos la tecnología que la media nacional y por supuesto menos que la media europea. Y pienso que también es una cosa que podríamos, al menos reflexionar sobre ello y ver si nuestras empresas podemos apoyarnos en esto como una vía para mejorar nuestros resultados. Y ya voy a entrar directamente en lo que era supuestamente mi ponencia, que es hablar de las soluciones de Business Intelligence. Yo voy a decir BI porque si no se me traba la lengua. Las soluciones de BI son con diferencia las menos implantadas. O sea, si el comercio electrónico no está muy implantado todavía en la pequeña y mediana empresa y el CRM tampoco mucho, pues el BI prácticamente no está implantado. El BI, yo supongo que todos saben lo que es el BI, pero por si acaso que haya alguna duda o alguna interpretación diferente de la que nosotros le damos, para nosotros una solución de BI es un conjunto de herramientas que permiten identificar la información, los datos que tenemos en la empresa, extraer esos datos y analizarlos para convertirlos en información útil. Eso básicamente es un sistema de BI. Los sistemas de BI, esto no es nada nuevo, esto lleva muchísimos años en el mercado. Lo que pasa es que los primeros usuarios han sido las multinacionales, después las empresas grandes, después las empresas medianas, y en la pequeña empresa prácticamente prácticamente no hay ninguna empresa, o hay muy pocas empresas canarias pequeñas que lo estén implantando o que lo tienen implantado. Y hay una razón también para ello, y es que estos sistemas antiguamente eran muy complejos y muy caros de implantar, y aparte de que fueran probablemente poco conocidos. Entonces, lo que hemos hecho en Noray, como tenemos mucha experiencia en trabajar con empresas pequeñas y medianas, lo que hemos hecho son soluciones sencillas, asequibles y fáciles de implantar, que las empresas pueden utilizar en aquellos sitios donde tenga sentido, incluso con los sistemas que tienen actualmente, sin cambiar el resto de sus sistemas de información. Y ahora voy a contarle un poco voy a darle primero una pincelada de teoría de nuestra teoría de lo que es el BI, nuestra teoría y la teoría también compartida con Microsoft, porque se me olvidó decirle que Noray
es también un partner de Microsoft con la categoría Gold. Quiere decir que nosotros comercializamos y damos servicio a los sistemas de Microsoft de gestión empresarial. Básicamente podríamos decir que un sistema de BI lo que tiene que ser capaz de contestar a 4 o ayudarnos a contestar a 4 tipos de preguntas. Uno es ¿qué sucederá? Y esto en la práctica, con un ejemplo lo entendemos enseguida. Cada vez que yo tengo que hacer, por ejemplo, mi presupuesto anual del siguiente año, o mi previsión de venta, o mis objetivos de venta, por ejemplo, o de cualquier otro tipo en mi empresa, en muchos casos yo voy a hacer eso apoyándome en información que ya tengo en la compañía, o en información que recojo de fuera, información que a veces son muchísimos datos que a través de hoja Excel o de cualquier otra manera yo combino esa información y produzco unas previsiones, ¿no? Esto, evidentemente, cuanto más grande y más compleja es la compañía, más tedioso y más largo es ese proceso de presupuestación. Pues las herramientas de BI, una de las cosas que pueden hacer es ayudarnos en ese proceso. Esto se utiliza incluso a niveles ya de estratégicos, o sea, cuando se hace la planificación estratégica de una compañía, pues sobre todo una gran compañía, pues se utilizan estas herramientas para apoyar a la dirección o al departamento que hace esa planificación estratégica. Esto quizás, bueno, está más pensado para empresas grandes en realidad, esta parte, ¿no? La segunda parte es lo más conocido, son los cuadros de mando que también se han mencionado antes. Los cuadros de mando son fotos o son paneles o pantallas, llamémoslo como quiera, que reflejan lo que está pasando actualmente en la empresa. Esos son los cuadros de mando. Ahora, luego les voy a mostrar un ejemplo. El que ha sucedido, pues, si hablamos de sistemas informáticos, de programas de gestión, el que ha sucedido son los informes, son los listados o son las estadísticas que todos sacamos de nuestros programas de gestión o de contabilidad o de facturación o de gestión de clientes. Lo que tiene el BI es que permite hacer esos informes, llevar esos informes a otro nivel. O sea, con los mismos datos nos permite extraerlos de una manera, digamos, mejorada, combinar información de diferentes fuentes y además entregar esos informes de una manera diferente de la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, entregarlo electrónicamente a través de, por ejemplo, de correo electrónico, de un portal web o de una intranet, de forma que el directivo pueda recibir esa información estando de viaje, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego la última pregunta que nos hacemos es ¿por qué está sucediendo? O sea, ¿por qué tal línea de producto o por qué esta categoría de producto de lo que tiene mi compañía, por qué está vendiendo menos que el año pasado cuando el resto de las líneas de productos sigue manteniéndose en la misma línea, por ejemplo? Entonces, para contestar a esa pregunta, normalmente lo que tenemos que hacer es profundizar en la información que tenemos, es analizarla, y eso, si no tenemos un sistema de BI, probablemente lo podemos hacer, pero probablemente es muy tedioso y tarda mucho tiempo en hacerse, ¿no? Y además tenemos que combinar un montón de información y consultar la información en muchísimos sitios diferentes. Entonces las herramientas de BI permiten hacer esto de una manera drástica, bueno, espectacularmente mejor que si no tuviéramos un sistema de este tipo. Voy a mostrar unos ejemplos nada más, ¿no? Este es un ejemplo de un cuadro de mando. Da igual el sector porque esto se adapta a cada sector. Este, por ejemplo, es el cuadro de mando de una empresa hotelera que tiene una pequeña cadena y este es el cuadro de mando del director general. Varias características importantes, que ya también se han mencionado antes en realidad. Los cuadros de mando lo que hacen es que, en primer lugar, están personalizados para el rol de cada uno. No es lo mismo el cuadro de mando del director general que el cuadro de mando del jefe de compra o el cuadro de mando del jefe de venta, que necesitan en su día a día analizar información diferente o desde un punto de vista distinto. Entonces se trata de condensar la información en el cuadro de mando para mostrar, además para mostrar solo lo que es relevante. Aquí de lo que se trata es de quitar, más bien es quitar información más que poner, es quitar aquello que no nos sirve y que lo que hace es dificultar al directivo, al ejecutivo, la toma de decisiones o el análisis de la información. Porque nosotros somos de la idea que tenemos que dar justo lo que necesita y siempre la opción de ampliar información. Entonces aquí, bueno, aquí vemos que consolidamos, esta es la segunda característica importante, y es que
los cuadros de mando consolidan información de diferentes fuentes. A lo mejor parte de estos datos vienen del programa de contabilidad, parte de los datos viene de un sistema CRM, otros datos vienen de otra fuente diferente. O incluso viene de ubicaciones físicas distintas, porque a lo mejor tenemos 4 hoteles y cada hotel tiene su propio servidor, o tenemos una cadena de tiendas y cada tienda tiene su propio sistema de TPV, por ejemplo, ¿no? Otra característica importantísima en los cuadros de mando y en general en las soluciones de BI es la utilización de indicadores que podemos llamar KPI o podemos llamarlos semáforos también en un caso particular, que lo que hacen es mostrar unos valores de referencia o bien comparación con un objetivo. O sea, aquí que ya llegamos a una cosa más profunda o más importante, y es que si nosotros tenemos un cuadro de mando, ya de alguna manera nos obliga a compararnos con algo. O sea, no solamente es decir, es que estoy vendiendo más que el año pasado, es decir, estoy vendiendo más que el año pasado, pero estoy cumpliendo los objetivos de venta o no. O sea, en definitiva es poner en aquellas medidas que quiero hacer en mi empresa, poner objetivos, y en función del cumplimiento mejor o peor de esos objetivos, mostramos unos grafiquitos que hacen que la mirada del que lo está mirando, del que está leyendo esto, no tiene que estar recorriendo una tabla con un montón de números, sino que aquí ya de un vistazo yo sé dónde tengo que mirar, porque hay cosas que no están yendo lo bien que deberían ir. Entonces esto ayuda muchísimo a las personas que están todos los días en una empresa y que tienen que tomar decisiones. Y luego, por último, el uso de información gráfica. Es mucho más fácil, por ejemplo, el gráfico de la derecha, que vemos una curva, es mucho más fácil de comprender. Oye, aquí por el medio, aquí hay un bajón. O sea, no hace falta leer números. Esto lo comprendo en medio segundo. Si mirara los números, tardaría mucho más en comprenderlo. E incluso la magnitud de ese bajón se ve mucho mejor en un gráfico que en una tabla de números. Entonces, en resumen, esto es lo que ofrece un cuadro de mando. Un ejemplo, en este caso, sencillo. Ahora vamos a hablar, les quiero poner otro ejemplo. Esto ya no es un cuadro de mando, sino que esto es un informe. Se ve medio chungo, ¿verdad? Bueno, esto es un informe dinámico. O sea, esto lo que hace es recoger información de diferentes sitios. En este caso, estamos viendo en la parte alta, ven que hay unos cuadritos que son los diferentes hoteles de esta empresa ficticia, donde vemos, bueno, en este caso hay 5 hoteles, ¿no? Y luego a la izquierda también hay otros segmentos que lo que muestran es pues los años, los meses y tipos de contratación, son los canales de venta, porque en este caso se interesa analizar esto. Esto es un análisis de ingreso o un análisis de venta, donde estamos mirando por hotel y por canal de venta, básicamente. Imagínense que apliquen esto y trasládenlo a la actividad de cada una de sus empresas, ¿no? Evidentemente. Lo que permite eso es que yo simplemente pinchando en los rótulos de los meses o de los hoteles, o seleccionando varios con funcionalidades estándar de Windows o de Office, yo puedo cambiar y se actualiza instantáneamente la información. Esto es una PowerPoint, o sea, no es real, pero estaremos encantados de enseñárselo en real. Tienen contacto con nosotros y podemos concertar una reunión en nuestras oficinas para mostrárselo de verdad, ¿no? Que es como realmente luce. Si yo quisiera analizar la información solamente de un trimestre, por ejemplo, lo que haría es marcarlo con el ratón y ya instantáneamente me actualizaría y me mostraría la información. Con lo cual yo puedo simplemente con unos clics estar viendo y cambiando la vista de la información. Igual si quisiera ver solamente un hotel, pincharía en el hotel correspondiente o en el tipo de contratación. O sea, así de fácil. Incluso, imagínate que estoy viendo aquí que tengo un cliente que se llama clientes directos y yo quiero profundizar. Me dice que yo lo que le he vendido en cada uno de mis hoteles han sido pues las cifras que están ahí en las diferentes columnas. Pero ahora digo, pero ¿qué es lo que le he vendido? Es la siguiente pregunta que me hago. Pues no tengo que salir y pedir otro informe, no. Simplemente con 2 o 3 clics de ratón selecciono al cliente y expando la información. Al expandir me dice, bueno, pues estos son los conceptos, en este caso con un hotel, pues son los diferentes conceptos que se venden en el hotel. El bar, la habitación, lo que fuera, ¿no? En cada una de sus empresas apliquen esto, por ejemplo, a categorías de producto. Entonces esto dinámicamente y de forma instantánea prácticamente, pues me muestra el detalle. Yo podría seguir profundizando, porque a lo mejor, si imagínense que yo tengo una empresa que vende muebles, pues a lo mejor dándole en mesas, pues
perdón, a mí me saldría ahí una línea mesa, silla, no sé qué, y dándole expandiendo el capítulo de mesa, me mostraría a lo mejor cada uno de los fabricantes y expandiendo los fabricantes cada uno de los modelos de ese fabricante. O sea, puedo seguir expandiendo hasta el nivel que quiera. Pero incluso yo puedo llegar más allá, y es decir, como usuario, o sea, como director comercial, yo ahora es que se me ocurre, y es que no solo había pedido el informático para que me lo diera, ni el interno ni el externo, o sea, yo no se me había ocurrido, pero es que ahora se me está ocurriendo que me gustaría que en las columnas, en vez de estar los diferentes puntos de venta, estén los meses, porque yo quiero ver cómo evoluciona. Y no se me había ocurrido pedir eso al principio. Pues no hay problema, lo puedo hacer yo mismo. Que esa es otra de las características importantes de esta solución, que es autoservicio. Quiero decir que una gran parte de los análisis lo puedo hacer solito, sin necesidad de que me ayude el informático interno o externo de la compañía. Un ejemplo tonto es, yo con el botón derecho digo, muéstrame los campos, y aquí me va a mostrar una lista de los campos que tengo disponibles, que ya esto previamente se ha preparado, claro. Yo digo, bueno, pues yo lo que quiero es mostrarlo por meses, y lo que hago es que me traigo aquí a la derecha, marco meses, he quitado hoteles, y luego en las filas, pues también los campos que quiero. Pues simplemente dándole, ya me está cambiando la visualización. Aquí ya, en vez de mostrarme hoteles, me muestra los meses. Entonces, un ejemplo de cómo puedo cruzar información. Imagínense, por ejemplo, que yo lo que quiero es cruzar información por línea de producto y cliente. Pues ya tendría una herramienta que me permitiría analizar la venta cruzada para ver, sobre todo las columnas que quedan en blanco. Es decir, oye, ¿quién no le estoy vendiendo a este cliente? O, por ejemplo, contestar la pregunta que yo decía antes. Oye, estoy viendo en una línea de producto determinada que en un área geográfica, porque yo tendré codificada la zona de mis clientes, no se está vendiendo igual que antes. Pues yo podría seleccionar esas filas y columnas, entrar en esa zona geográfica y en esa línea de producto y ver, por ejemplo, la evolución por meses. Y entonces incluso qué cliente, y puedo ver que hay un solo cliente importante que es que en el mes de mayo ha dejado de comprarme. Pues ya, con eso, buceando en la información, por decirlo de alguna manera, pues puedo encontrar información muy útil y que luego se puede convertir en oportunidades de venta. Esto es, o sea, no solo nuevas oportunidades, como la venta cruzada, sino también detección de problemas. Y una pincelada de cómo funciona y ya termino. Esto, por un lado, tenemos las aplicaciones de gestión, que pueden ser, espero que sean aplicaciones Noray, aplicaciones de contabilidad, de gestión, de facturación, de gestión hotelera, de personal, de lo que sea, aplicaciones Microsoft Dynamics o aplicaciones de cualquier otro fabricante, realmente da igual, siempre y cuando tengan un sistema de base de datos al que podamos acceder. O sea, por ejemplo, cualquier aplicación que trabaje sobre SQL Server o sobre Oracle o sobre alguna de estas conocidas, podríamos, al menos en teoría o en principio, podemos acceder a los datos. Esas aplicaciones normalmente son las aplicaciones del día a día de la gestión y normalmente están optimizadas para el día a día de la gestión. Si tenemos un programa de facturación en los puntos de venta de mi empresa, lo que se necesita es que ese programa sea rápido, sea ágil, está optimizado para el proceso de negocio correspondiente. Normalmente lo que sucede, o el programa de contabilidad está optimizado para dar la información financiera y para que los procedimientos contables se puedan desarrollar con agilidad en la empresa. Pero cada una de esas aplicaciones, que además en muchos casos son aplicaciones diferentes dentro de la misma empresa, no están diseñadas para mostrar la información consolidada, no están diseñadas para hacer un análisis tan ágil de la información como el que les he mostrado antes. Y además probablemente está bien que sea así, o sea, de que estén optimizadas para los procesos y no para el análisis de la información. Lo que nosotros proponemos es mantener esas aplicaciones como un primer paso en su sitio, no cambiarlas, a no ser que haya otras razones para hacer ese cambio, en cuyo caso, dicho sea de paso, estaríamos encantados de ayudarle, sino mantenerlo. Y lo que nosotros hacemos es montamos un sistema de extracción de datos que lo que hace es que vuelca la información, los datos que necesitamos, los vuelca a un almacén de datos. Esto no es muy riguroso técnicamente, pero vamos a llamarlo almacén de datos que lo que hace es recopilar cada noche, por ejemplo, o con la frecuencia que queramos establecer, puede ser incluso online, o sea, en tiempo real, pero lo más habitual es que se haga cada noche. El sistema va, automáticamente extrae los datos y los recopila en un almacén de datos.
En este almacén de datos ya mezcla, digamos, o combina la información de todas las fuentes, que pueden estar dispersas geográficamente y además provenir de diferentes aplicaciones, incluso de diferentes fabricantes. Y aquí se hace un modelado. O sea, el modelado consiste en que si nosotros en la aplicación informática de facturación, a lo mejor yo tengo en la línea de la factura donde se guarda eso, yo tengo las unidades, tengo el importe, tengo el descuento, tengo el IJIC, tengo un montón de datos, pero a lo mejor no tengo calculado el beneficio bruto que estoy obteniendo. Bueno, casi seguro que no está calculado. Entonces, hacer eso se hace aquí en la capa de modelado. Aquí lo que hace es resumir la información y hacer todos los cálculos para que luego sea fácil para el usuario final utilizarlo, para que si yo quiero ver el porcentaje no tenga que volverme loco haciendo cálculos, sino que ya directamente en esa lista de campos que le mostré antes, el usuario dice, yo quiero ver el porcentaje de beneficio, coge eso y ya el almacén de datos sabe cómo tiene que sacarlo, digamos, ya se ha encargado de hacer esos cálculos por mí, para que sea fácil. Y ese almacén de datos se monta sobre una serie de tecnologías que no voy a entrar, pero que están basadas todas en SQL Server de Microsoft. Y luego la tercera capa, que es realmente la que usamos y la que vemos, son las herramientas que extraen la información del almacén de datos. Las herramientas son, la más popular de todas es el Excel. O sea, los ejemplos que he mostrado antes están desarrollados con Excel 2010. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si en nuestra empresa ya tenemos Excel, no necesitamos ni siquiera hacer ninguna inversión en licencia, porque ya tenemos la licencia base que necesitamos. O podemos utilizar Report, una herramienta gratuita también de Microsoft que se llama Report Builder, que permite atacar a este almacén de datos en SQL y sacar nuestros informes y ser autosuficientes en la creación de nuestros informes. Y también podemos usar otras herramientas de terceros, incluso de otros fabricantes, que son capaces de leer los datos de SQL Server. Nosotros básicamente lo que hacemos en los proyectos sencillos de BI es utilizar el Excel para el análisis de la información, que tiene la ventaja adicional de que los usuarios ya lo saben manejar. Y estos, vamos, son proyectos sencillos, o sea, son proyectos que en la mayoría de los casos se pueden desarrollar en 1 o 2 semanas, o sea, que no requieren, no es como montar un ERP o montar una aplicación de CRM completamente nueva que requiere un tiempo más grande y más trabajo por parte del usuario final, del cliente. Bueno, en resumen, y a modo de recapitulación, creo que hay 3 campos o 3 tecnologías concretas que son asequibles, estamos hablando de muy poca inversión o incluso ninguna inversión inicial, que las empresas canarias podrían y deberían estar usando si no lo están haciendo ya, que es el comercio electrónico, el CRM y el BI. Y nada más, muchas gracias.